Muy buena tarde, amigos cablevidentes. Gracias por sintonizar Butaca 3, el espacio más visto y más importante de estos medios televisivos, mocanos, regionales. Gracias a nuestro amigo Mariano García por cederle un espacio a la cultura, a la literatura. Estoy acá con 3 miembros del taller literario Triple Llama. Este espacio es un espacio del taller y es un espacio de la literatura para ustedes, cablevidentes. Por acá tenemos a Leoni Disla, poeta de nuestro taller, a Pablo Ramos, un nuevo integrante del taller literario Triple Llama, un nuevo poeta que se integra y que aplaudimos su dedicación a la lectura, al cultivo de las letras, hijo de 2 educadores ilustres de nuestra mocanidad. También tenemos a Leo Abreu, que es nuestro decimero, nuestro cantor popular. Para entrar, quiero decirles, amigos, que el texto poético, El color de la eternidad, de autoría de quien les habla, está ya impreso y es un poemario que contiene 33 poemas con una presentación del doctor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, y que próximamente se pondrá a circular en esta villa heroica. También se pondrá a circular en otras provincias. Quiero decirles que El color de la eternidad es el 10º poemario de mi autoría, como ahorita les expliqué, y espero que aquellos que lo obtengan, que lo lean, pues perciban lo que yo humildemente trato de darle a la mocanidad con mi creación poética. El pasado sábado el taller hizo una reunión en el barrio Los Maestros y ahí estuvimos planificando la presentación en esta sesión del director provincial de Cultura, Eugenio Camacho, que va a tener una intervención muy posiblemente en la próxima sesión, el jueves próximo, acá. Y los miembros del taller van a tener la oportunidad de preguntarle, de indagar sobre su creación cuentística y sobre los trabajos de cultura que se están realizando y que posiblemente se van a realizar en lo que viene a ser la agenda de la Dirección Provincial de Cultura. En la pasada también reunión, o en pasadas reuniones, hablamos, conversamos, comentábamos sobre un poeta de América, un poeta nicaragüense que es un poeta de América, Rubén Darío. Rubén Darío, que se le considera el padre, el fundador del
movimiento poético más fértil, más consistente que ha tenido América, el modernismo. Yo les digo a los jóvenes, sobre todo a los que leen, a los que les gusta la literatura, el cuento, la poesía, y aquellos que les gusta hacer contacto con los hombres más eminentes en el pensar de América y del mundo, pero sobre todo de nuestra América, de nuestra Hispanoamérica, les exhorto a que hagan contacto con ese autor, Rubén Darío, nicaragüense. Rubén Darío fue un joven que salió de una familia rota, una familia con problemas entre los padres, y fue educado en un convento. Su soledad, su retiro, hizo posible que Rubén Darío leyera mucho, hiciera contacto con los libros, porque en ese convento donde él estudió había una biblioteca, y él pasaba, según su memoria, todo el tiempo leyendo, y leyó con fruición, con pasión. Cuando ya era un joven de los estudios secundarios y universitarios, comenzó a descollar en los medios, revistas, que era lo que más se usaba en aquellos entonces, pero sobre todo en las tribunas literarias que se significaban en esos entonces, sobre todo juveniles, colegiales, y en los juegos florales siempre triunfaba. Se notaba, cuando estaba entre los 15 y 17 años, un cerebro ilustrado a esa edad, prodigioso, con una expresividad que asombraba, y sobre todo con un bagaje de conocimientos que también dejaba atónito a los interlocutores. Rubén Darío, desde esos entonces, comenzó a demostrar que era, y de hecho lo es, uno de los cerebros más potentes, más prodigiosos que ha dado América. Y el que lee los textos de Rubén Darío, tanto en prosa como en verso, y sobre todo esa propuesta modernista en el ámbito de la poesía, del arte, de la estética, se da cuenta que fuera otra cosa, fuera otra la literatura en América, sin el aporte poético de Rubén Darío, y sobre todo fuera otra la lengua española hablada en Hispanoamérica sin el aporte de Rubén Darío. Él publicó un libro que fue el que le abrió el camino a la fama, titulado Azul. Ese texto, que lo promovió en Chile cuando comenzó a viajar antes de comenzar los 30 años, a los 20 años y tantos, fue el texto que le dio la salida ya definitiva de su fama. En esos entonces comenzó entonces a tener contactos diplomáticos y comenzó a representar a su país, Nicaragua, en embajadas y en trabajos, en roles diplomáticos.
En esos roles diplomáticos que desempeñó, viajó por diferentes países de América y de Europa. En definitiva, en esa reunión que sostuvimos los miembros del taller, hablamos de su biografía, hablamos de su poesía y hablamos de su pensamiento, de lo que él creó en América y todo lo que significa el modernismo. Voy ahora a pasar a Leónidas Isla para que nos lea un poema de Rubén Darío, que es uno de sus famosos poemas y que se ve ese poema como un emblema del pensamiento, del temperamento y del carácter poético de Rubén Darío. Leoni, háganos el favor de leer ese poema titulado Lo Fatal. Sí, muchas gracias, Pedro. Lo Fatal, a René Pérez. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no existe. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Pues gracias. Pedro. En ese poema usted nota que en el interior del sujeto que lee y oye este texto hay una convulsión, surge una convulsión, porque la literatura, cuando es de valor y cuando hace estremecer los interiores del sujeto, causa una convulsión, un temblor, porque ¿qué es lo que busca el arte? Hacerle despertar al sujeto esas esperanzas, esas penurias y esas tragedias interiores que son propias de todo el género humano, como una forma de despertarlo, como una forma de decirle, está vivo. Y esa tragedia que vive la humanidad y ha vivido siempre está en tu interior. Vuélcate hacia ti y date una oportunidad hacia adentro. Y no tan solo mire la realidad de afuera, mira tu realidad. En ese vuelco hacia adentro, el ser humano se sensibiliza. En ese vuelco hacia adentro, el ser humano se asombra de su propio interior, se asombra de su propia tragedia, de su futuro, de sus sueños, de sus angustias, de sus esperanzas, y se vuelve visionario, reflexivo. En definitiva, piensa. Y eso es lo que hace la lectura, y eso es lo que provoca el arte, que hace temblar las fibras humanas. Ahora quiero que Leo Abreu nos lea otro poema de Rubén Darío, pero esta vez un poema de corte amoroso, Leo, porque el que leyó el amigo Leone es un poema como metafísico, filosófico. Entonces, Leo, léanos ese poema de corte amoroso de Rubén Darío. Sí, este poema se titula Amo, amas. Sí. Amar, 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 amar siempre,
con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda la ciencia y amar por todo lo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arde en la función de nuestro pecho mismo. Ese poema es un llamado que le hace Rubén Darío al ser humano. Y exactamente lo hace desde una perspectiva humanística, para que se compenetre consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. Y todo ese texto, para mí, constituye un llamado que le hace Rubén Darío al ser humano para que se sensibilice ante todo lo que le rodea, su propia naturaleza. Y yo creo que en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, vale llamado, en medio de tanta violencia, en medio de tanta agresividad, en medio de este siglo XXI convulso, nos hace falta más sensibilidad humana, nos hace falta más amor, más volcarse hacia adentro en busca de esos espacios que el ser humano debe de tocarse como una forma de tocar la hermosura, de tocar la belleza que nos dio Dios, que es la naturaleza, todo lo que existe. Un llamado muy bonito que hace Rubén Darío en ese poema en torno al amor. Ahora quiero presentarle algunos textos de parte de los propios creadores del taller literario Triple Llama, y voy a decirle al nuevo integrante, joven, valioso, Pablo Ramos, que nos lea un poema de su autoría, como una forma de decirle a él que está progresando en la escritura. Apenas tiene unos cuantos meses en el taller, ¿verdad, Pablo? Sí. Y nos sentimos contentos de su progreso, porque casualmente ese poema que va a leer es un ejemplo. Con ustedes, Pablo Ramos, y su poema titulado Simbiosis de un desesperado. Tú, comadreja en plena huida, en las rocas del Amazonas. Tú, águila danzante de trecho en trecho, de corazón exento, puro y semejante a maretazos en el vasto mar de la confraternidad que nos anexa. Pícara, pícara coraza de lágrimas inservibles, veo en ti aves inmigrando al sur del fuego endemoniado que arropa el alma. En el cenicero pálido se refleja el tomatero, se refleja el vino, se refleja el elote, se reflejan las migajas de los dulces recuerdos del mañana pasado. Tú, trotamundos y peregrina, simbiosis de la desesperación, mezcla en lo perdido y fusión en lo acordado, en los pájaros que pasa y van, sucio mundo elíptico, paralelo u horizontal de mi verdadera realidad, viajante del cómo y el porqué, alucinación sinusoidal, elocuencia fónica, cállate y atina a retornar la corporación de un desesperado. Bueno, pues gracias, Pablo, con la lectura de ese poema, y te decimos que continúe leyendo, escribiendo,
y participando de las actividades del taller. Ahora queremos terminar con la lectura de un poema de mi autoría, y esta vez lo va a leer Leoni Disla, poeta de nuestro taller. Leoni, ¿cuál poema usted ha elegido de mi libro El color de la eternidad para Bueno, leérselo a los cablevidentes? Estoy buscando uno, ¿ves? Me gustan la mayoría ahí. Yo leí ya el poemario suyo ahí. Déjame ver uno, me gustó bastante. Usted elige uno de Sí, que le haya gustado. ok. ¿Qué número tiene Es ese poema? Ficción 7. Ok. Caminar es otra manera de no ser. En el trayecto solo van quedando las huellas, memoria de la noche y el día. Si llegamos donde queremos llegar, la travesía misma se encarga de borrar la ruta, de disolver el recuerdo. El obtener un ramo de olivo no supone que somos, que hemos sellado el polvo con tonalidad que nos proporcionará el calor de la eternidad. La firmeza de la iniciación tiene su final cuando creemos que el transitar deviene un llegar. Es otra manera de figurar el barniz de la nada en la medida que avanza, y llegar es la misma trampa que nos tiende la fugacidad de lo permanente. Bien, cablevidentes, pues ustedes han oído uno de esos poemas. En esos poemas yo trato de unir, de mezclar, hacer una simbiosis de lo que es la reflexión, la metapoesía, la filosofía, el narrar, y con un lenguaje transparente, pero a la vez un lenguaje reflexivo, donde el lector tiene que pensar, tiene que reflexionar. Hemos llegado ya al final de esta sesión dedicada al taller literario Triple Llama, y les decimos que pueden ir a la internet y visitar nuestro portal electrónico, el blog, y asimismo poner en Google taller literario Triple Llama. Inmediatamente le va a salir, y leer los textos de nuestros miembros. También les decimos que gracias por acompañarnos, y el próximo jueves estaremos acá en una nueva sección, en la butaca más importante, Butaca 3. Gracias. Estás viendo Butaca 3.